el cistocólico, el esplenorrenal, el hepatodiafragmático y el hepatorrenal. Estos 4 puntos son 4 puntos prácticos de fácil acceso, excepto el hepatorrenal, porque en pacientes de tórax profundo, donde el riñón derecho está más hacia craneal, ¿no? Acá los que mueven un poco el eco han visto que a veces ver el riñón derecho es un poco complicado, ¿no? Viendo esto, en el 2019 se postula un punto más, que es el umbilical. Vamos a ver una demostración de esto igual más adelante. Lo ideal es realizarlo en decúbito lateral derecho. En decúbito lateral derecho se vuelve un poco más dinámico para pacientes que llegan en estado de emergencia, porque podemos nosotros conectar el electro y hacer algunas otras maniobras. ¿Sí? Recordemos que el vaso, ¿verdad?, va a ir por detrás del riñón izquierdo, es decir, el vaso va a estar en íntimo contacto con el riñón izquierdo. Entonces, generalmente nosotros vamos a ver entre el polo craneal y medio del riñón izquierdo el vaso, y estos deben estar en íntimo contacto y no tendremos que ver ningún espacio hipoanecoico entre los dos. Tenemos nosotros el cistocólico, que es el espacio entre la vejiga y el colon. Ojo, que todos estos espacios son espacios virtuales, no son espacios físicos, no tenemos que verlos. Si los vemos, algo está mal. Luego tenemos el hepatorrenal, ¿no? El proceso caudado del lóbulo caudado hepático tiene la fosa renal, que es donde se inserta el polo craneal del riñón derecho, ¿ok? Y vemos que no hay ningún espacio hipoanecoico. Y el hepatodiafragmático desde la ventana subcostal o posifoidea, que es donde nosotros pues vemos también si es que tenemos en esta interfase líquido. Aparte de eso, nosotros podemos evaluar desde subcostal o posifoideo la vesícula biliar y el corazón, y también la vena cava caudal. Vamos a hablar de eso también más adelante. Entonces, cistocólico, vejiga y colon, abdomen medio, la marca del transductor generalmente la ponemos hacia la cabeza del paciente para poder ubicarnos en el espacio de ese abdomen. Intentamos no presionar mucho el transductor con la pared abdominal. Recordemos que los músculos de la pared abdominal son bastante finos. Tenemos el esplenorrenal. Una clave para esto es palpar la última costilla, la unión entre la última costilla y la apófisis transversa. Sabemos que en el espacio retroperitoneal es donde se va a insertar, ¿verdad?, el riñón. Y tenemos que recordar también que el transductor emite un haz de ultrasonido, que es literalmente como una espada o como un estilete, que va a cortar las estructuras dependiendo de hacia dónde las dirijamos. Entonces, si quiero ver el riñón, yo tengo que dirigir el haz de ultrasonido hacia el espacio retroperitoneal. Antes de poner el transductor en el paciente, siempre observo el abdomen o el tórax de mi paciente y veo dónde voy a poner el transductor. Hepatodiafragmático, sifoides, desde subcostal o posifoideo apuntando hacia la cabeza. Penetra el ultrasonido y voy a abaniquear hacia un lado y hacia otro para poder ver lo que necesito. Ahora está la vena cava. Fíjense que está la vena cava. Este es uno de mis puntos favoritos porque aporta mucha información cuando tengo un paciente crítico. El hepatorrenal, que será del lado derecho, que es un punto de difícil acceso, especialmente en pacientes que tienen abdomen agudo, pacientes que están con pancreatitis, por ejemplo, que están con los músculos abdominales contraídos, o pacientes que han tenido un trauma abdominal, pacientes que no aguantan que les pongamos el transductor y que tengamos que hacer presión para poder buscar el riñón derecho. Si es que no podemos encontrarlo, lo ideal es que no lo forcemos, sino que hagamos lo que
van a ver en el video. Si no lo logro encontrar, lo que hago es salir, irme hacia el abdomen medio, a la altura del ombligo, y desde umbilical voy a irme hacia adelante y hacia atrás. Generalmente, en este punto, lo que vemos es el cuerpo y la cola del vaso. Y alrededor del cuerpo y la cola del vaso no tendremos que ver, pues, nada de líquido. Bien. Entonces, en teoría el FAS salva vidas, pero solo una recomendación es que siempre tengamos un scoring, llevemos un registro de lo que estamos viendo. De expertise con el equipo podríamos decir, sabes que el sistocólico tiene mucho, el hepatodiafragmático tiene poco, porque dependiendo de cuántos puntos tengamos positivos nosotros a fluido, vamos a tomar ciertas decisiones. Que algunas recomendaciones que nos dicen los papers tenemos que acogerlas, otras yo creo que no. Voy a serles muy honesto y vamos a ver cuáles sí, cuáles no. ¿Sí? En caso de no poder evaluar algún punto, tenemos que ser sinceros con el equipo médico y con el paciente, y tenemos que poner que no lo podemos evaluar. ¿Sí? Porque quizá este punto que no hemos podido evaluar nos va a dar información, recomendaciones. Nosotros vamos a dar un scoring alto o un scoring bajo. Entonces, ¿cómo funcionaría este tema? Llega un paciente politraumatizado o, no sé, en shock hipovolémico, taquicárdico, taquipnéico, me invento, se le reventó un tumor en el vaso, tenía un hemangiosarcoma y tiene una hemorragia aguda incontrolable, y le hago el eco y veo que tengo 1 o 2 puntos sobre 4. Entonces vamos a decir que tiene un scoring bajo. Pero si llega este paciente y le hago el eco y veo que tiene todo el abdomen, que tiene 4 puntos con líquido, tiene un scoring alto. Generalmente lo que nos dice la información que tenemos es que si está con 3 o 4 sobre 4, son candidatos a transfusión y seguían por el hematocrito. Yo les digo, esto quizá no es muy cierto, depende del caso, depende del paciente, depende de la causa de la hemorragia, depende de la regeneración, depende de muchas otras cosas. Claves: realizamos punción si tiene 3 o 4 sobre 4. Sí, es lo ideal, porque generalmente cuando tienen un punto del FAS con líquido libre o 2, suele ser muy escaso el volumen, y hay puntos en los que el acceso politraumatizados, para ver que no haya ruptura de vejiga. Recordemos que los perros tienen la capacidad de compensar, hablando de perros que tienen déficit de volumen por alguna causa, ¿no? Y ojo, que esto que estamos hablando nos sirve no solamente para los politraumatizados. Hablemos de un paciente con parvovirus que llega en shock hipovolémico y que yo quiero ver por dónde está perdiendo fluidos, aparte de los vómitos y las diarreas. Quiero ver si hay contenido en un espacio difícil de evaluar como el estómago, si tiene los intestinos extendidos, si tiene líquido libre porque está hipoalbuminémico, no sé, tenemos un montón de opciones. Entonces, los perros compensan, quiere decir que yo puedo tener un perro con una hemorragia importante que no esté chocado, porque nosotros tenemos la capacidad en el perro de tener una contracción de la cápsula esplénica y de que el vaso, que es una cisterna, que es un gran reservorio, aporte volumen al vascular y sea una de las medidas para que pueda mantener la presión arterial del paciente. Generalmente los traumas contusos no se recomienda una laparotomía, no se recomienda entrar a quirófano, y sí se recomienda entrar a cirugía en trauma penetrante. Generalmente cuando tenemos un corte, cuando tenemos algo, y llega a la consulta. Dentro de la atención de emergencia, ¿qué es lo que podríamos hacer? Obviamente, lo bueno de esto es que dijimos que ¿cuánto tiempo nosotros podíamos evaluar todo el cuerpo? 6 minutos. En 6 minutos. Quiere decir, y esto es importante, porque quiere decir que en este caso el orden de los factores no va a alterar el producto. Yo puedo empezar, mi protocolo, el protocolo del Greg Lisandro dice que vamos a empezar en contra de las manecillas del reloj desde el hepatodiafragmático, y la teoría dice esto, no importa. Si usted dice, doctor, yo voy a empezar por el sistocólico y voy a ir igual que las manecillas del reloj, o yo voy a empezar por el sistocólico y me voy a ir no importa por dónde empecemos y por dónde terminamos.
El chiste es hacerlo rápido y hacerlo bien. Entonces, mientras le hago la ecografía, yo puedo ponerle oxígeno, medirle la glucosa, hacerle una tira de hematocrito, ir poniéndole la vía, tomarle muestras, etcétera, etcétera, etcétera. Este paciente tiene un hemograma normal, el vaso compensado, ¿no? Vemos líquido libre en esta imagen. ¿Qué me dicen? Aquí no hay. Acá. Acá sí hay. Acá. Sí. También tenemos. ¿Pinchamos o no pinchamos? Tenemos 2 de 4. ¿Ustedes creen que sería fácil pinchar ese espacio? Miren dónde estamos. Estamos en hepato diafragmático, es decir, estamos en subcostal o posifondio, y para que nosotros podamos ver, ¿sí? Esta de aquí es la interfase diafragma-pulmón. Este es el líquido libre, tendríamos que meter la aguja por aquí. Y esto es una foto, ¿sí? Pero si yo pondría un video, correcto, lo que dice la doctora, ese perro está... O sea, es casi que imposible pinchar eso. Un desafío. Entonces no pinchamos, no transfundimos, no entramos a quirófano, no nos desesperamos. Y algo súper importante que tenemos que tener claro es que la ecografía no es nada sin la clínica. La ecografía, solo la imagen, solo el video, no es nada sin la clínica. A veces uno puede ver una eco y dice, este perro se va a morir en este momento. Y lo ve clínicamente y dice, pues no entiendo cómo él está tan bien. Y viceversa, puedo ver un perro que se está muriendo y yo veo la ecografía perfecta. Entonces, siempre tienen que ir ligadas las dos. Eso es muy importante. Siempre tomamos rayos X. Después, en un paciente politraumatizado, es lo ideal. No en el momento. Tenemos que estabilizarlo, analgesia, rescate, ABC, FAST. No se va a morir por esto. Bien. Lucas Mestizo, 3 años, atropelló un bus, FAST, oxígeno, vía, toma de muestras, etcétera, etcétera. ¿Hay líquido libre, no? Sí. ¿Poco o mucho? Bastante. Mucho. No sé qué hago aquí, Luchito, no voy nomás. Ya saben. ¿Líquido libre sí o no? Sí. ¿Poco o mucho? Más. 4 sobre 4. ¿Qué hago? Cuchillo. No. Pincho. A ver qué hay. 20. Contenido. PEP. PEP. Sospecho de ruptura de vejiga. Sondeo. Bubble Study. Hago plus. Lo sondeo, cargo la jeringa de 60 con cloruro de sodio en 0.9, bato bien la jeringa y le inyecto esas burbujitas a través de la sonda para que haga un contraste ecográfico con burbujas y tiende a rotar la vejiga. ¿Sí? Entonces, de ahí que hago. Dígalo, doctora. Ahí sí la parotomía. Entramos a quirófano. Listo. Si está compensado, ¿no? Ese es otro punto. Si es emergencia quirúrgica o no el puro abdomen. Depende del paciente, de qué tan estable esté. Podríamos tener hasta 1 hora para poder estabilizar, darle volumen, analgesia, bla, 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 y poder ingresar a quirófano a solucionar el tema. Y siempre ahí está. Ay, he visto. Rayos X. En el trauma penetrante es distinto porque en este tipo de traumas la sangre puede coagularse. Si el paciente tiene una herida importante, ¿sí? La sangre puede coagularse dentro de la cavidad abdominal y podríamos no ver el líquido libre como siempre lo vemos, ¿no? Podríamos no ver espacios hiponecoicos, sino podríamos tener coágulos, y esto nos podría engañar. Rayos X, y generalmente estos sí tienen que entrar aquí. Shaggy, un Sharpei, 2 años. Lo han atacado hace 3 días, le duele la patita, de los típicos propietarios que hágale un poco pero no le haga mucho.
Le tomamos nosotros las muestras, está algo deprimido, anoréxico, algo hemoconcentrado y azotémico. Se le suturan las heridas y resulta que estaba así, como lo ven, ultra deprimido. Entonces, antes de hacer el procedimiento, los médicos que estaban a cargo dijeron, bueno, está algo azotémico, pero los dueños dicen que no ha comido 2 días, está algo muy concentrado, seguramente es una prerrenal, vamos a pasarle fluidos y vamos a ver qué pasa. Se lo anestesió, sí. Sin embargo, seguía deprimido. El día siguiente, ¿hay líquido libre? Sí. Líquido libre. Sí. Líquido libre. Sí. Pincho. O sea, Ay. La doña dice que le ha dado AINES, paracetamol de 500 días. O sea, realmente esto es muy descrito, pero la verdad es que hasta ver este caso yo nunca había visto una cosa así. Yo decía, no, eso solo existe en los libros. Pero no, sí hay dueños que hacen estas cosas. Del otro lado. Otro caso, Mini, base, 12 años, 28 kilos, hermana de Nicky. Lo más relevante, tiene hipertensión arterial pulmonar. La hipertensión arterial pulmonar está conservada. Llega en la noche, la atiende el equipo de emergencia, me llaman, me dicen, doc, su paciente está con algo en el corazón. No sé qué tiene, pero es algo cardíaco porque está jadeando, está taquicárdica. Les digo, ok, conecten el monitor, vamos a chequear cómo está el ritmo, vamos a ver si hay alguna arritmia o alguna cosa. Se le conecta el monitor, efectivamente está taquicárdica, pero tiene una taquicardia sinusal, el ritmo sinusal, toda onda P está acompañada de un complejo QRS, todo complejo QRS está acompañado de una onda P. Entonces se le indica al médico que le tome una radiografía y le haga un FAST. El médico toma la radiografía, sabíamos nosotros también que este paciente tenía un tumor en el vaso. Realmente la indicación de que se haga un FAST fue para ver si no se había roto ese tumor de vaso. Sin embargo, el médico le tomó la radiografía en la que se puede ver que sí está el tumor en el vaso acá abajo, no efectivamente, pero acá, pero a él le llama la atención la disminución de espacios intervertebrales y digamos que sesga un poco el diagnóstico porque el hermano de esta paciente es un Basset que vive con un carrito porque tuvo un hernia de disco, hizo mielomalacia, etcétera, etcétera. Entonces no se le hace el FAST porque en la placa no se ve líquido libre, pero sabemos que la sensibilidad de los rayos X para poder ver líquido libre no es la mejor. Entonces se le repite el FAST, se le hace el FAST, perdón, por primera vez al día siguiente. Hay líquido. Y al día siguiente el paciente seguía en shock compensado. Eso es lo interesante. Este paciente no estaba hipotenso, pero estaba taquicárdico, es decir, su índice de shock, el índice de shock es una ecuación muy sencilla que podemos utilizar todos para predecir un paciente que va a entrar de un shock compensado a un shock descompensado, donde vamos a dividir la frecuencia cardíaca para la presión arterial sistólica. Es decir, si yo tengo un paciente con una frecuencia cardíaca de 150 y una sistólica de 100, es un paciente que tiene un índice de shock de 1.5, que por más que esté en normotenso, es un paciente en el que se me prenden las alarmas y digo, oye, este paciente en 1 hora, si no tomamos acción, se va a shockear y va a entrar en shock descompensado, y eso quiere decir que sus posibilidades o su porcentaje de estabilizar y por ende su porcentaje de mortalidad va a ir aumentando. Entonces, a este paciente no se lo podían anestesiar como a cualquier otro paciente por no solamente su shock hipovolémico, sino también porque había tenido mucho tiempo shockeado. Así que se decide realizar un bloqueo, no vamos a entrar en detalles, pero se hizo un bloqueo del cuadrado lumbar
que quedó bastante bien y se procedió a operar, manteniéndolo en un plano no muy profundo, ¿sí? Entonces, es el vaso. bien, seguimos con el hepato diafragmático. ¿Qué podemos nosotros evaluar en el hepato diafragmático? Principalmente vena cava caudal, índice de colapsabilidad. Podemos encontrarnos con sorpresas en las venas cavas, como ese trombo. Pero hoy a todos nosotros nos llegan pacientes con déficit de volumen, a todos, por diferentes causas. Y nosotros tenemos dentro de nuestras consultas y dentro de nuestros consultorios más pacientes con déficit de volumen de lo que pensamos. La teoría nos dice que se mueren muchos pacientes por hipervolemia, y yo creo que a veces le tenemos como miedo a dar mucho volumen, y eso quizá hace que demos poco volumen. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿cuál es la mejor forma de evaluar el volumen que le estoy dando? Aquí todos ponen un suelo, ¿verdad? Todos ponemos un suelo. ¿Estamos de acuerdo? Todos ponemos una vía. Y todos calculamos cuánto le estamos dando y hasta dónde le damos, si les damos poco o mucho, dependiendo de algunos factores, como el peso, como el tiempo llenado capilar. Sin embargo, todos estos factores son subjetivos. Si yo quiero una medición y yo quiero tener una evaluación objetiva de la macrohemodinamia, porque el poner un suero, digamos que el poner un suero es una responsabilidad. Al poner un acceso venoso y al darle fluidos a mi paciente, yo estoy expandiendo volumen, yo le estoy dando, ¿verdad?, una terapia. Se llama fluido terapia. Es una terapia. Entonces lo ideal es saber cómo hacerlo. No le tengamos miedo a esto, a evaluar la macrohemodinamia. Y la macrohemodinamia la vamos a evaluar con el eco. Es la forma más sencilla. Con el ventrículo izquierdo y la vena cava caudal. ¿Ah? Nosotros tenemos la bomba, que es el corazón. Nosotros tenemos el tanque, que son los grandes vasos sanguíneos. ¿Ah? La vena cava caudal. La vena cava caudal es la que recoge volumen, ¿verdad?, del cuerpo para retornarlo hacia el corazón. Y para que este corazón limpie los pulmones, regrese al ventrículo izquierdo y lo vuelva a bombear. Y volvamos a tener un buen gasto cardíaco. Entonces es importante chequearla y es sencillo chequearla. Nosotros podemos ver acá una vena cava caudal algo distendida, pero está chica, y fíjense cómo acá esta vena cava caudal colapsa. ¿La ven todos? Sí. Esta es la vena cava caudal. Debe ser la normal. Y esto también es la vena cava caudal. Entonces, los pacientes, cuando inspiran, ¿verdad?, disminuyen su presión intratorácica. Cuando el paciente llena de aire sus pulmones, la presión dentro del tórax cae, es negativa. ¿Ah? No sube, sino baja. Menos 5 centímetros de agua, menos 3 centímetros de agua. Y al inspirar y al caer la presión intratorácica, esta disminución de la presión intratorácica se traduce en todas las estructuras dentro del tórax. No, porque el tórax es una cavidad cerrada donde están los pulmones, donde está el corazón, donde está el mediastino, donde está la vena cava craneal, la vena cava caudal, las pulmonares. Entonces, esta disminución de presión se traduce a todos estos vasos y a todos estos órganos que hay en el tórax. Y eso quiere decir que al disminuir la presión intratorácica hay un efecto de succión, ¿no? El paciente inspira, la presión intratorácica cae y lo que hace el ventrículo y el atrio derecho es succionar volumen. Es por eso que cuando mi paciente inspira, yo voy a ver que la cava caudal disminuye de diámetro. Es normal que colapse,
pero es normal que colapse hasta un 30%, no más allá de eso. ¿Sí? Si colapsa más del 30%, Ya no es. a este paciente le falta volumen. ¿Sí? A este paciente le tengo que dar más fluidos si colapsa más de un 30%. Pero no tenemos que preocuparnos solamente si colapsa mucho. Tenemos que preocuparnos también si no colapsa, ¿no? Es decir, si yo veo en cambio una vena cava caudal como la de aquí abajo, ¿cómo la ven esta de Súper aquí? extendida. ¿Diferente a la de acá arriba? ¿Sí o no? Sí, Sí, ¿verdad? ¿Cómo está esta vena cava caudal? súper extendida. Esto es en expiración y cuando inspira, ¡plup!, colapsa. Pero, ¿cuánto colapsa aquí? 10, 20, 30. Colapsa toda, ¿no? Sí. Toda. Entonces, a este paciente yo tengo que darle más fluidos, ¿sí o no? Sí. ¿Ah? Sí. Más que obvio. Tengo que empezar a reanimarlo, tengo que darle más fluidoterapia. ¿Ah? Y estos pueden ser pacientes que si están, bueno, ya lo vamos a ver más adelante en detalle. Pero a este paciente, lo que me interesa que nos llevemos hoy es que evaluemos vena cava y vemos, colapsa excesivamente, damos fluidos. No colapsa, a este paciente de acá abajo le doy fluidos. No. No, ¿verdad? Fíjense, no cambia prácticamente nada. Es decir, este paciente tiene el tanque lleno. Bien. Paramos. Bien. Fíjense acá. Un paciente hipovolémico, totalmente hipovolémico. Esta es la vena cava caudal. Prácticamente no se ve. Ajá. La ven, es una cosa chiquitita. Es decir, no se la ve ni en inspiración ni en expiración. Impresionante. Y antes nuestras metas, y es por eso que presento esto acá en el tema ECO, porque antes nuestras metas para reanimar con fluidos a un paciente las intentábamos dirigir por otros métodos, ¿no? Lo ideal antes era poner un catéter venoso central, medir la presión venosa central, ver cómo iba variando la presión venosa central dependiendo de los fluidos que damos, pero hoy en día sabemos que el índice de colapsabilidad de la vena cava se correlaciona muy bien con la presión venosa central y este puede ser nuestro target. Ahora, ¿cómo ven esta de aquí? ¿Colapsa? Sí. ¿Pero qué será? Colapsa todavía mucho, ¿verdad? Miren, Ujú. casi que desaparece cuando inspira. ¿Ah? ¿Sí ven? Ujú. ¿Ah? Casi que desaparece. Entonces, ¿este necesita más fluidos? Sí. Sí. Colapsa mucho, le doy más fluidos. Perfecto. Y este, un colapso más decente, ¿no? Ajá. Normal. Entonces, idealmente, yo puedo contrastar este colapso con datos clínicos. Es decir, lo más seguro es que ese paciente que nosotros vimos con una vena cava caudal finita, colapsada totalmente, sea un paciente que tiene la vena cava caudal colapsada y un índice de shock elevado, una presión sistólica baja. Pero la teoría me dice que mientras yo vaya levantando y dando fluidos, por eso es que me sirve para monitorear, porque yo primero la tengo totalmente colapsada, después colapsa solo en inspiración, después colapsa un porcentaje menor, y eso tiene que ir de la mano de la mejora clínica. Porque si yo empiezo a ver que ya le estoy dando fluidos y estoy llenando el tanque, pero que clínicamente no mejoro, puede ser que sea un paciente que necesite algo más. Pero en términos generales, generalmente nuestros pacientes responden muy bien al volumen. Y esto es lo que tenemos que evaluar. O sea, esto es lo primero que tendríamos que hacer, ¿sí? Ahora, a este paciente le doy más fluido. Ese no colapsa nada, ¿no? Está lleno, tiene hasta un poco de ascitis.
Así que no, este no necesita. Podríamos hacer un modo M también de la vena cava, para ver cómo está. Y bueno, el eco también nos sirve para ver reacciones de anafilaxia o hipersensibilidad. No son lo mismo, hay pacientes que pueden estar en shock anafiláctico y no presentar edema facial ni edema del lugar de la picada en caso de que lo haya picado algún insecto. Generalmente, si tengo un paciente en shock anafiláctico, lo que voy a ver es un paciente con un derrame abdominal, con hemorragia aguda, hipotenso, edema de la pared de la vesícula biliar, derrame y edema de la pared de la vesícula biliar. Transfundo, puedo drenar todo el volumen que tenga en el abdomen. Vamos a ver típico estos pacientes con tipo de coagulación aumentado, algunas transaminasas elevadas y con colapso súbito. Digamos que lo ideal es siempre utilizar el eco. ¿Sí? Nos va a ayudar un montón. No va a ser la solución